El sol de la mañana invadía la amplia oficina en lo alto de un rascacielos en el corazón de la Ciudad de México. Carlos Mendoza, un hombre de 45 años, impecablemente vestido con un traje italiano, observaba la ciudad que se extendía debajo. Su rostro, marcado por líneas de expresión que revelaban tanto éxito como preocupación, se reflejaba en el vidrio de la ventana. «Señor Mendoza, su próxima reunión comienza en 15 minutos», anunció su secretaria por el intercomunicador. Carlos suspiró ajustándose la corbata. «Gracias, Marisol. Estaré ahí en un momento». Mientras se preparaba para otro día de negociaciones y decisiones importantes, Carlos no podía evitar la sensación de vacío que lo perseguía desde hacía años. A pesar del éxito profesional, algo faltaba en su vida, un espacio que ni siquiera su imperio empresarial lograba llenar. En la sala de juntas, Carlos condujo la discusión con la habilidad de un maestro, orquestando ideas y solucionando conflictos con facilidad. Sin embargo, detrás de la fachada de confianza, una inquietud crecía. Después de la reunión, de vuelta en su oficina, Carlos se permitió un momento de reflexión. Sus ojos se posaron sobre una pequeña fotografía enmarcada en su escritorio, la única pieza personal en un ambiente dominado por modernidad y eficiencia. En la imagen, un Carlos más joven sonreía al lado de una mujer de cabello oscuro y ojos brillantes. Elena. El nombre resonó en su mente, trayendo consigo una ola de recuerdos y arrepentimientos. 20 años habían pasado desde que Carlos dejara a Elena, su novia de juventud, para estudiar en Europa. Una oportunidad única, le había dicho su padre. La oportunidad de construir un futuro brillante, pero ¿a qué costo? El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. «Señor Mendoza, su padre está en la línea». Carlos dudó por un momento antes de contestar. «Papá». «¡Qué sorpresa!». «Carlos, hijo mío». La voz de Antonio Mendoza sonaba cansada, pero firme. «Necesitamos hablar. Es importante». Algo en el tono de su padre hizo que Carlos se enderezara en la silla. «Claro, papá. ¿Qué sucede?» «No por teléfono. Ven a cenar a casa esta noche. Hay algo que necesito contarte». La llamada terminó, dejando a Carlos intrigado y ligeramente aprensivo. Su padre, siempre tan pragmático y directo, raramente mostraba vacilación. El resto del día pasó en un borrón de reuniones y llamadas telefónicas, pero la mente de Carlos seguía volviendo a la misteriosa convocatoria de su padre. Al anochecer, Carlos condujo su auto de lujo por las calles familiares del barrio donde creció. La mansión de los Mendoza se alzaba imponente, una mezcla de tradición y opulencia que siempre había hecho que Carlos se sintiera pequeño, incluso después de todo su éxito. Lupita, el ama de llaves que prácticamente lo había criado, lo recibió con un abrazo cálido. «Niño Carlos, qué gusto verlo. Su padre está en el despacho». Carlos encontró a Antonio sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, luciendo más viejo y cansado de lo que Carlos recordaba. «Siéntate, hijo». Antonio gesticuló hacia la silla frente a él. «Hay algo que he estado guardando por mucho tiempo, y ha llegado el momento de que lo sepas». El corazón de Carlos se aceleró. «¿De qué se trata, papá?». Antonio respiró profundamente, sus ojos evitando los de su hijo. «Es sobre Elena». El nombre golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. «Elena, ¿qué pasa con ella? Después de que te fuiste a Europa, yo mantuve contacto con ella». Carlos sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué? ¿Cómo así? Yo sabía que estaba embarazada cuando te fuiste». Antonio continuó, su voz cargada de culpa. «Pensé que era mi deber ayudarla de alguna manera». Las palabras de su padre resonaban en los oídos de Carlos, cada revelación más impactante que la anterior. ¿Elena estaba embarazada? ¿Su padre lo sabía? ¿Y mantuvo contacto con ella todos estos años? «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Carlos, su voz temblando de emoción contenida. Tener su agitación. ¿Complicaciones? ¿Así es como ves a un hijo? ¿Una familia? Carlos, eras tan joven, tenías tanto potencial. ¿Y Elena? «¿Y mi hijo?», interrumpió Carlos, su voz elevándose.
¿Ellos no merecían una oportunidad? El silencio pesó entre padre e hijo, sagargado de 2 décadas de secretos y arrepentimientos. ¿Dónde está ella ahora? Carlos finalmente preguntó, su voz más calmada, pero no menos intensa. Antonio negó con la cabeza. Perdí contacto con ella hace algunos años. La última vez que supe de ella, estaba viviendo en un pueblo pequeño en el interior. Carlos se pasó las manos por el cabello, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. Necesito encontrarla, papá. Necesito saber, necesito arreglar esto. Hijo, ¿ha pasado tanto tiempo? No importa, interrumpió Carlos, con una nueva determinación en su voz. Abandoné a Elena una vez, no voy a cometer el mismo error otra vez. Saliendo del despacho de su padre, Carlos sentía como si el suelo hubiera sido arrancado bajo sus pies. 20 años de su vida parecían una mentira, una farsa construida sobre decisiones equivocadas y secretos guardados. Mientras conducía de regreso a su apartamento, Carlos no podía dejar de pensar en Elena, en el hijo que nunca conoció, en la vida que podría haber tenido. La ciudad que antes parecía el escenario de su éxito, ahora se convertía en un laberinto de posibilidades perdidas. En su penthouse, Carlos pasó la noche en vela, revisando viejas cajas que hacía mucho había escondido en el fondo del armario. Fotos, cartas, recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Y allí, en el fondo de una caja polvorienta, lo encontró, una foto de Elena, sonriendo, sus ojos brillando con amor y expectativa. Mirando esa imagen, Carlos sintió que algo despertaba dentro de él, una determinación, una necesidad urgente de corregir los errores del pasado. Sabía que no sería fácil, que tal vez fuera demasiado tarde, pero tenía que intentarlo. Con los primeros rayos de sol penetrando por la ventana, Carlos tomó su decisión. Encontraría a Elena, descubriría la verdad sobre su hijo y haría todo lo que estuviera a su alcance para arreglar lo que había roto tantos años atrás. El día amanecía en la Ciudad de México y con él una nueva jornada comenzaba para Carlos Mendoza. Un viaje de redención, de descubrimientos y, quizás, de un nuevo comienzo. Los días que siguieron a la revelación de su padre fueron un torbellino para Carlos. Se veía dividido entre su vida profesional, que exigía su constante atención, y la búsqueda frenética de información sobre Elena y su posible hijo. En una mañana soleada, Carlos llegó más temprano a la oficina. Sus ojos cansados delataban noches mal dormidas. Sentado en su escritorio, miraba fijamente la pantalla de la computadora, tecleando el nombre de Elena en varios motores de búsqueda, sin éxito. Señor Mendoza, la voz de Marisol, su secretaria, lo trajo de vuelta a la realidad. Tiene una videoconferencia en 5 minutos. Carlos asintió. Ajustándose la corbata. Gracias, Marisol. ¿Puedes traerme un café extra fuerte, por favor? Mientras se preparaba para la reunión, Carlos no podía sacar a Elena de sus pensamientos. ¿Dónde estaría? ¿Cómo sería su vida ahora? ¿Y el niño? ¿Habría seguido adelante con el embarazo? La videoconferencia fue una prueba para su capacidad de concentración. Carlos se esforzó por mantener el enfoque, pero su mente seguía divagando. Al final de la llamada, se recostó en la silla. Exhausto, fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Si las búsquedas en línea no estaban dando resultado, tal vez era hora de un enfoque más tradicional. Carlos tomó el teléfono y marcó un número. Agencia de Investigaciones Horizonte. Buenas tardes, contestó una voz femenina. Buenas tardes. Quisiera hablar con el detective Ricardo Alvarado, por favor. Minutos después, Carlos explicaba su situación a Ricardo, un investigador experimentado que ya había prestado servicios a su empresa en el pasado. Entiendo, señor Mendoza, dijo Ricardo, su voz transmitiendo profesionalismo. Encontrar a alguien después de tanto tiempo puede ser desafiante, pero no imposible. Voy a necesitar toda la información que pueda proporcionarme sobre Elena. Carlos pasó la siguiente hora compartiendo todo lo que sabía. El nombre completo de Elena, su fecha de nacimiento, los lugares donde habían vivido, estudiado. Cada detalle
parecía despertar una nueva ola de recuerdos y emociones. «Haré todo lo posible por localizarla, señor Mendoza», aseguró Ricardo. «Me pondré en contacto en cuanto tenga alguna novedad». Después de colgar, Carlos sintió una mezcla de esperanza y aprensión. Era un paso concreto, pero también hacía que todo fuera más real. Realmente estaba embarcándose en este viaje al pasado. Esa noche, en su apartamento, Carlos se encontró nuevamente hurgando en las viejas cajas de recuerdos. Entre fotos y tarjetas, encontró un pequeño diario que no recordaba haber guardado. Al abrirlo, reconoció inmediatamente la caligrafía de Elena. Con el corazón acelerado, comenzó a leer. «Querido diario, hoy Carlos me contó sobre la beca en Europa. Estaba tan emocionado, pero ¿cómo puedo contarle sobre el bebé ahora? Tengo miedo de arruinar sus sueños. Pero también tengo miedo de enfrentar esto sola». Carlos sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Elena, escritas tantos años atrás, lo golpeaban con una fuerza abrumadora. Continuó leyendo, página tras página, sumergiéndose en las esperanzas, miedos y sueños de la joven Elena. La lectura del diario se extendió hasta la madrugada. Carlos descubrió que Elena había considerado seriamente no tener al bebé, luchando con la decisión durante semanas. La última entrada, fechada pocos días después de su partida a Europa, lo dejó sin aliento. «He decidido que voy a tener este bebé. Será difícil, pero siento que es lo correcto. Tal vez algún día Carlos regrese y podamos ser una familia. Hasta entonces, seremos mi pequeño milagro y yo contra el mundo». Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Carlos. La culpa y el arrepentimiento lo consumían. ¿Cómo pudo haber sido tan egoísta? ¿Cómo pudo abandonar a Elena en un momento tan crucial? A la mañana siguiente, Carlos llegó a la oficina determinado. Llamó a Marisol y le dio instrucciones claras. «Necesito que reorganices mi agenda para las próximas semanas. Cancela todos los compromisos que no sean absolutamente esenciales. Delega lo que puedas al equipo». Marisol lo miró sorprendida. «Pero, señor Mendoza, ¿y la fusión con la empresa de Guadalajara?» «Jorge puede encargarse de eso. Confío en él», respondió Carlos, su voz firme. «Tengo un asunto personal urgente que resolver». Mientras Marisol salía para cumplir sus órdenes, Carlos se volvió hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía abajo. Por primera vez en años, sus prioridades estaban claras. Encontrar a Elena y a su hijo era más importante que cualquier negocio. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Ricardo, el detective. «Señor Mendoza, tengo alguna información preliminar sobre Elena», dijo. «Parece que se mudó a un pequeño pueblo en el interior del estado de Jalisco hace unos 15 años. Estoy siguiendo esa pista ahora». El corazón de Carlos se aceleró. «Excelente trabajo, Ricardo. Manténme informado de cualquier progreso». Después de colgar, Carlos sintió una oleada de adrenalina. Estaba más cerca de encontrar a Elena de lo que había estado en los últimos 20 años. Pero, ¿qué le diría cuando la encontrara? ¿Cómo explicaría sus acciones? ¿Y si ella lo odiaba? ¿Y el hijo? ¿Cómo sería él o ella? Perdido en sus pensamientos, Carlos apenas notó cuando su padre entró en la oficina. «Hijo», llamó Antonio, su voz cargada de preocupación. «Escuché que estás reorganizando toda tu agenda. ¿Qué está pasando?» Carlos miró a su padre, una mezcla de emociones en su mirada. «Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Papá, estoy buscando a Elena». Antonio palideció. «Carlos, piénsalo bien. Ha pasado tanto tiempo». «Es precisamente por eso que necesito hacerlo ahora», interrumpió Carlos. «Ya he perdido demasiado tiempo». Padre e hijo se miraron en silencio. El peso de 2 décadas de secretos y decisiones equivocadas flotando entre ellos. «¿Y si ella no quiere verte?», preguntó Antonio suavemente. Carlos respiró profundamente. «Entonces, respetaré su decisión, pero necesito intentarlo, papá. Necesito saber». Antonio asintió lentamente, reconociendo la determinación en los ojos de su hijo. «Entiendo. Si necesitas algo...» «Gracias, papá», respondió Carlos, su voz más suave. «Pero esto es algo que necesito hacer por mi cuenta». Mientras Antonio salía de la oficina,
Carlos volvió su atención a la foto de Elena en su escritorio. La búsqueda apenas comenzaba y él sabía que el camino sería difícil, pero por primera vez en años, Carlos sentía que estaba haciendo lo correcto. Con un suspiro determinado, tomó el teléfono para hacer otra llamada. El viaje para encontrar a Elena y a su hijo estaba oficialmente en marcha, y Carlos estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo que surgiera en su camino. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos anaranjados cuando Elena Olivares salía de la escuela donde enseñaba desde hacía más de una década. Sus 43 años llevaban la gracia de una mujer que había enfrentado la vida con valentía y determinación. «Hasta mañana, maestra Elena», gritó un grupo de alumnos que pasaba en bicicleta. Elena sonrió y saludó con la mano, su corazón cálido por el cariño de los estudiantes. Caminando por las calles tranquilas de San Miguel de Allende, un pintoresco pueblo en el interior de Guanajuato, reflexionaba sobre el camino que la había traído hasta aquí. Al llegar a casa, una modesta pero acogedora residencia en las afueras del pueblo, Elena fue recibida por Miguel, su hijo de 15 años. «Hola, mamá». El adolescente la saludó, sus ojos, tan parecidos a los de Carlos, brillando de entusiasmo. «¿Adivina qué? Me seleccionaron para la Olimpiada Estatal de Matemáticas». Elena abrazó a su hijo, orgullosa. «¡Qué maravilla, mi amor! Sabía que lo lograrías». Mientras preparaban juntos la cena, Elena no podía dejar de notar cuánto se parecía Miguel cada vez más a Carlos. La misma sonrisa cautivadora, la misma pasión por los desafíos intelectuales. Era como si el pasado estuviera constantemente presente, un recordatorio silencioso de una historia inconclusa. «Mamá», Miguel comenzó, vacilante, mientras cortaba las verduras. Estaba pensando, ¿podríamos ir a la Ciudad de México para la competencia? Sería una gran oportunidad para conocer la capital. Elena sintió un nudo en el pecho. Ciudad de México, la ciudad donde todo había comenzado y terminado con Carlos. «Claro, hijo», respondió, enmascarando su aprensión con una sonrisa. «Empecemos a planear el viaje». Más tarde, después de la cena, con Miguel en su habitación estudiando, Elena se permitió un momento de nostalgia. Abrió una vieja caja guardada en el fondo del armario, llena de recuerdos de su juventud con Carlos. Fotos, notas, pequeños regalos. Cada objeto contaba una historia de un amor que parecía destinado a durar para siempre. Sus dedos tocaron una foto en particular, ella y Carlos, sonrientes, frente a la universidad donde se conocieron. Elena suspiró, recordando el día en que Carlos partió a Europa, dejándola sola con una decisión imposible. «Hicimos lo mejor que pudimos con las circunstancias que teníamos», murmuró para sí misma, una frase que había repetido como un mantra a lo largo de los años. Un sonido proveniente de la habitación de Miguel la trajo de vuelta al presente. Elena guardó cuidadosamente los recuerdos, cerrando la caja y con ella un capítulo de su vida que creía sellado para siempre. A la mañana siguiente, mientras Elena preparaba el desayuno, Miguel apareció en la cocina con una expresión pensativa. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor». «¿Qué pasa?» Miguel dudó por un momento. «Es sobre mi papá. Sé que siempre dices que era alguien especial, pero que no pudieron estar juntos. Pero, ¿crees que algún día podría conocerlo?» La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Miguel, la situación con tu padre es complicada. Él no sabe sobre ti, y ha pasado mucho tiempo. Pero, ¿y si él quisiera conocerme? ¿Y si se arrepintió de haberse ido?» La voz de Miguel delataba una mezcla de esperanza y dolor. Elena se acercó a su hijo, abrazándolo tiernamente. «Mi querido, la vida no siempre es tan simple como quisiéramos. Tu padre tomó decisiones, yo tomé decisiones. Lo importante es que eres amado, muy amado». Miguel asintió, pero Elena podía ver que la cuestión estaba lejos de resolverse en su mente. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, Carlos recibía las últimas actualizaciones de Ricardo, el detective.
Señor Mendoza, hemos logrado localizar a Elena Olivares, informó Ricardo por teléfono. Está viviendo en San Miguel de Allende, un pueblo pequeño a unos 300 kilómetros de la capital. Trabaja como maestra en la escuela local. Carlos sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Y hay alguna información sobre un niño? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sí, señor. Elena tiene un hijo adolescente, Miguel, de 15 años. Todo indica que es su hijo. La revelación golpeó a Carlos como un rayo. Un hijo. Tenía un hijo. Un adolescente que había crecido sin conocerlo, sin su presencia, sin su apoyo. Gracias, Ricardo, logró decir Carlos, su voz entrecortada por la emoción. Ha hecho un excelente trabajo. Al colgar el teléfono, Carlos se encontró ante un torbellino de emociones. Alegría por saber que tenía un hijo, culpa por todos los años perdidos, miedo de lo que encontraría al finalmente enfrentar su pasado. Decidido, comenzó a planear su viaje a San Miguel de Allende. Cada kilómetro lo acercaría no solo a Elena y Miguel, sino también a una versión de sí mismo que había dejado atrás 2 décadas atrás. En la víspera de su partida, Carlos recibió una visita inesperada en su oficina. Era su padre, Antonio. «Hijo, escuché que estás por partir», dijo Antonio, su voz cargada de preocupación. «¿Estás seguro de que esto es sensato?» Carlos miró a su padre, su determinación inquebrantable. «Papá, pasé 20 años huyendo de las consecuencias de mis acciones. Es hora de enfrentarlas, sea cual sea el resultado». Antonio asintió lentamente, reconociendo la resolución en los ojos de su hijo. «Entiendo. Solo, ten cuidado, Carlos. Hay mucho en juego aquí». Mientras su padre salía, Carlos volvió su atención a la foto de Elena en su escritorio. Mañana, finalmente, se embarcaría en el viaje que debería haber iniciado hace 2 décadas. Un viaje hacia lo desconocido, hacia una familia que había abandonado antes incluso de conocerla. Con el corazón pesado, pero determinado, Carlos hizo sus maletas, preparándose no solo para un viaje físico, sino para una jornada emocional que podría cambiar el curso de su vida para siempre. A medida que la noche caía sobre la Ciudad de México, tanto Carlos como Elena, separados por kilómetros y años de silencio, contemplaban un futuro incierto, sin saber que el destino estaba a punto de entrelazar sus caminos una vez más. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pulsaba con la energía frenética de una mañana de lunes. Carlos, con una pequeña maleta de viaje, caminaba decidido hacia la puerta de embarque. Su vuelo hacia el interior de Guanajuato partiría en menos de 1 hora. Mientras esperaba en la fila de seguridad, Carlos no podía evitar que su mente divagara. Imágenes de Elena, recuerdos de su relación, y ahora la idea de un hijo, Miguel, que nunca había conocido. Todo esto se mezclaba en un torbellino de emociones. «Señor, su documento, por favor». La voz de la agente de seguridad lo trajo de vuelta a la realidad. Después de pasar por los procedimientos de seguridad, Carlos se dirigió al área de espera. Sentado allí, observando el ir y venir de los pasajeros, se encontró imaginando cómo sería Miguel. ¿Tendría los ojos de Elena? ¿Su sonrisa? ¿O tal vez se parecería más a él? El anuncio de abordaje resonó por los altavoces, y Carlos se levantó, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. No había vuelta atrás ahora. Mientras tanto, en San Miguel de Allende, Elena y Miguel se preparaban para su propio viaje. La competencia de matemáticas en la Ciudad de México sería al día siguiente, y habían decidido partir un día antes para evitar prisas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Miguel, notando la expresión distante de Elena mientras cerraba la maleta. Elena forzó una sonrisa. «Claro, cariño, solo un poco ansiosa por el viaje, eso es todo». La verdad era que la idea de volver a la Ciudad de México, después de tantos años, la ponía nerviosa. La ciudad guardaba tantos recuerdos, tantas emociones no resueltas. «Vamos entonces», dijo Miguel, emocionado. «No quiero perder el autobús». El trayecto hasta la terminal de autobuses fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos.
Elena no podía dejar de sentir una punzada de orgullo al mirar a su hijo. Miguel era todo lo que podría haber deseado: inteligente, amable, determinado. Incluso sin la presencia de Carlos, ella había logrado criar a un joven excepcional. El autobús partió puntualmente a las 14:00, llevando a madre e hijo hacia la capital mexicana. El paisaje cambiaba gradualmente. Los campos y pequeños pueblos dando paso a suburbios cada vez más densos a medida que se acercaban a la Ciudad de México. Mientras tanto, el avión de Carlos aterrizaba en el aeropuerto de León. Desde allí, alquiló un coche para seguir hasta San Miguel de Allende. La ansiedad crecía con cada kilómetro recorrido. Al llegar al pequeño pueblo, Carlos fue directamente al hotel donde había hecho la reserva. Después de instalarse, tomó el teléfono, vacilante. ¿Debería llamar a Elena inmediatamente o sería mejor intentar un encuentro casual? Decidiendo que necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos, Carlos optó por dar un paseo por el pueblo. Las calles tranquilas de San Miguel de Allende eran un contraste impactante con la agitación de la Ciudad de México. Mientras caminaba, Carlos se encontró frente a la escuela donde, según la información del detective, Elena enseñaba. El edificio modesto, pintado de azul claro, parecía acogedor. Carlos imaginó a Elena allí, rodeada de alumnos, compartiendo conocimiento y cariño. De repente, una voz femenina llamó su atención. ¿Puedo ayudarlo, señor? Carlos se giró, encontrándose cara a cara con una mujer de mediana edad, probablemente una profesora. Yo solo estoy conociendo el pueblo, tartamudeó Carlos, tomado por sorpresa. La mujer sonrió amablemente. Bienvenido a San Miguel de Allende. Soy Margarita, a la directora de la escuela. ¿Tiene hijos en edad escolar? La pregunta inocente golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. En realidad, yo... vaciló, inseguro sobre cuánto debería revelar. Estoy buscando a alguien, una antigua amiga, Elena Olivares. Ella enseña aquí, ¿verdad? La sonrisa de Margarita se ensanchó. Ah, Elena, sí, es una de nuestras mejores maestras. Desafortunadamente, está de viaje hoy. Fue a la Ciudad de México con su hijo para una competencia de matemáticas. Carlos sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Elena estaba en la Ciudad de México justo cuando él había venido hasta aquí para encontrarla? Agradeciendo a la directora, Carlos se alejó rápidamente, su mente en un torbellino. El destino parecía estar jugando con él. Después de 20 años separados, él y Elena se habían cruzado en el camino, uno yendo a la ciudad del otro. De vuelta en el hotel, Carlos tomó una decisión impulsiva. Hizo las maletas rápidamente y se dirigió de vuelta al aeropuerto. Necesitaba volver a la Ciudad de México. Ahora, mientras tanto, el autobús de Elena y Miguel entraba en la capital mexicana. El sol ya se ponía, pintando el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en los numerosos rascacielos. ¡Guau!, exclamó Miguel, impresionado con la inmensidad de la ciudad. «Es increíble, mamá». Elena sonrió, sintiendo una mezcla de nostalgia y aprensión. Sí, es toda una ciudad. Se hospedaron en un hotel modesto cerca del lugar de la competencia. Después de la cena, Miguel, demasiado emocionado para dormir, convenció a Elena de dar un paseo nocturno. «Solo una vuelta rápida, mamá, por favor». Incapaz de resistirse al entusiasmo de su hijo, Elena accedió. Caminaron por la avenida concurrida, Miguel maravillado con las luces y el bullicio de la gran ciudad. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Distraído con un enorme anuncio luminoso, Miguel no vio al hombre que venía apresurado en dirección opuesta. El choque fue inevitable. «Disculpe, yo...» Miguel comenzó, levantando la mirada hacia el extraño. Carlos, tomado por sorpresa por la colisión, miró al joven frente a él. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Esos ojos, los conocía. Eran los ojos de Elena. «Miguel». La voz de Elena cortó el aire, llena de preocupación. Carlos levantó la mirada, su corazón casi deteniéndose al reconocer a la mujer que se acercaba rápidamente. Elena. Después de 20 años, allí estaba ella.
Los tres quedaron paralizados, mirándose unos a otros en shock. Elena, reconociendo a Carlos instantáneamente, sintió que las piernas le flaqueaban. Miguel, confundido, miraba de su madre al extraño, sintiendo que algo monumental estaba sucediendo. Carlos, luchando por encontrar su voz, finalmente logró hablar. «Elena, yo vine a buscarte». El bullicio de la gran ciudad continuaba a su alrededor, pero para Elena, Carlos y Miguel, el mundo se había reducido a ese momento, a ese encuentro inesperado que tenía el poder de cambiarlo todo. El destino, en su imprevisibilidad, había orquestado un reencuentro que ninguno de ellos podría haber anticipado. Allí, en las calles agitadas de la Ciudad de México, el pasado y el presente colisionaban. Parecía durar una eternidad. Los sonidos de la ciudad, bocinas, conversaciones, el rugido distante del metro, parecían amortiguados, como si el mundo a su alrededor se hubiera ralentizado. Elena fue la primera en recuperar la voz, aunque temblorosa. «Carlos, ¿qué estás haciendo aquí?» Miguel, aún confundido, miraba de su madre al extraño. «Mamá, ¿quién es él?» Carlos, sintiendo el peso de 20 años de ausencia, respiró profundamente antes de responder. «Yo soy tu padre, Miguel». La revelación cayó como una bomba. Miguel dio un paso atrás, sus ojos abiertos de shock e incredulidad. Elena puso su mano en el hombro de su hijo, protectoramente. «Creo que necesitamos hablar», dijo Elena, su voz firme a pesar de la turbulencia de emociones. «Pero no aquí, no así». Carlos asintió, aún aturdido por el encuentro. «Hay un café en la esquina, ¿podemos...?» Elena dudó por un momento, luego asintió. «Está bien. Miguel, ¿estás de acuerdo con esto?» El adolescente, aún procesando la información, solo asintió con la cabeza. Los tres caminaron en silencio hasta el café, la tensión palpable entre ellos. Una vez sentados, un silencio incómodo se instaló, roto solo por el mesero preguntando sus órdenes. Entonces, Carlos comenzó. «Que después de que todos tuvieran sus bebidas, yo me enteré recientemente sobre Miguel. Vine a San Miguel de Allende para encontrarlos, pero nosotros estábamos aquí», Elena completó, con un toque de ironía en su voz. «El destino tiene un sentido del humor peculiar, ¿no?» Miguel, que hasta entonces había estado en silencio, finalmente habló. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 15 años?» La pregunta, cargada de dolor y confusión, golpeó a Carlos como un puñetazo. Miró a Elena buscando permiso para explicar. Ella asintió levemente. «Yo no sabía sobre ti, Miguel». Carlos comenzó, su voz quebrada. «Cuando dejé a tu madre, no sabía que estaba embarazada. Solo me enteré recientemente que... ¿Qué?» Miguel interrumpió, su voz elevándose. «¿Que tenías un hijo? ¿Que abandonaste a mi madre?» «Miguel», Elena intervino suavemente. «Es complicado. Hay mucho que no sabes». Carlos miró a Elena. Gratitud en sus ojos. «Tu madre tiene razón. Es una historia larga y complicada, pero quiero que sepas, Miguel, que si hubiera sabido sobre ti, habría hecho las cosas de manera diferente». Elena suspiró, los recuerdos de 2 décadas atrás inundando su mente. «Carlos, no puedes simplemente aparecer así y esperar que todo se resuelva instantáneamente. Hay mucho que discutir, mucho que procesar». Miguel, aún visiblemente alterado, miró a su madre. «¿Tú sabías que él vendría?» Elena negó con la cabeza. «No, cariño. Esto fue una sorpresa para mí también». Carlos, sintiendo el peso de sus errores pasados, habló de nuevo. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero me gustaría tener la oportunidad de conocerte, Miguel, de intentar compensar el tiempo perdido, si me lo permites». El joven permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en la taza frente a él. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero firme. «Tengo una competencia mañana. Necesito concentrarme en eso ahora. Después podemos hablar más». Elena asintió, orgullosa de la madurez de su hijo. «Miguel tiene razón. Tenemos mucho de qué hablar, Carlos.
pero no esta noche. Tal vez podamos encontrarnos después de la competencia. Carlos asintió rápidamente. Claro, lo entiendo completamente. ¿Puedo asistir a la competencia mañana? Miguel intercambió una mirada con su madre antes de responder. Está bien, creo. Mientras se levantaban para salir, el ambiente aún tenso, Carlos no pudo evitar notar cuánto se parecía Miguel a él a la misma edad. El mismo porte, la misma mirada determinada. Era como mirar a un espejo del pasado. Buena suerte mañana, Miguel, dijo Carlos suavemente. Estoy seguro de que te irá muy bien. El adolescente solo asintió, aún procesando todo lo que había sucedido. Mientras Elena y Miguel se alejaban hacia su hotel, Carlos se quedó de pie, observándolos. Su corazón estaba pesado por el arrepentimiento, pero también lleno de una esperanza que no había sentido en años. De vuelta en su propio hotel, Carlos no pudo dormir. Se quedó dando vueltas en la cama, repasando el encuentro en su mente, imaginando cómo sería el día siguiente. Sabía que tenía un largo camino por delante para ganar la confianza de Miguel y recuperar el respeto de Elena, pero estaba determinado a intentarlo. En la habitación del hotel de Elena y Miguel, el ambiente era igualmente tenso. Miguel, acostado en su cama, rompió el silencio. «Mamá, ¿tú todavía lo amas?» Elena, sorprendida por la pregunta, tardó un momento en responder. «Es complicado, cariño. Lo que siento por Carlos es una mezcla de muchas cosas, pero lo que nunca cambió fue cuánto te amo a ti». Miguel asintió pareciendo un poco reconfortado. Mañana será un día intenso, ¿verdad? Elena sonrió suavemente, acariciando el cabello de su hijo. Sí, pero te irá maravillosamente bien en la competencia, y en cuanto al resto, bueno, lo enfrentaremos juntos, como siempre lo hemos hecho. Mientras la noche avanzaba, 3 personas en diferentes habitaciones de hotel en la Ciudad de México permanecían despiertas, sus mentes repletas de pensamientos sobre el pasado, el presente y un futuro que de repente parecía lleno de posibilidades e incertidumbres. El día siguiente prometía ser un hito en la vida de todos ellos, no solo por la competencia de matemáticas, sino por el inicio de un viaje de reconciliación, perdón y quizás la construcción de una nueva forma de familia. La mañana de la competencia de matemáticas llegó con una mezcla de expectativa y tensión. El auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México estaba repleto de estudiantes ansiosos, padres orgullosos y profesores atentos. Entre la multitud, Carlos se sentó discretamente en el fondo, su corazón latiendo acelerado no solo por la competencia inminente, sino por la presencia de Elena y Miguel algunas filas delante de él. Cuando el nombre de Miguel fue llamado para presentar su solución a uno de los problemas más desafiantes, Carlos sintió una ola de orgullo que jamás había experimentado antes. El joven subió al escenario con confianza, su explicación clara y precisa, impresionando incluso a los jueces más exigentes. Elena, sentada en la primera fila, tenía los ojos húmedos de emoción. Ella sabía cuánto se había dedicado Miguel, cuántas noches había pasado estudiando. Verlo allí, brillando, era la realización de un sueño. Al final de la competencia, cuando Miguel fue anunciado como uno de los ganadores, la explosión de alegría fue contagiosa. Elena corrió a abrazar a su hijo, lágrimas de felicidad corriendo por su rostro. Carlos, aún manteniendo la distancia, no pudo contener una sonrisa de inmenso orgullo. Después de la ceremonia de premiación, los 3 se encontraron en el vestíbulo del auditorio. El ambiente, aunque aún tenso, estaba más ligero que la noche anterior. «Felicidades, Miguel», dijo Carlos, su voz cargada de emoción genuina. «Estuviste increíble allá arriba». Miguel, aún exultante por la victoria, ofreció una pequeña sonrisa. «Gracias. Puedes llamarme Carlos por ahora», respondió él, comprensivo. Elena, percibiendo la necesidad de una conversación más profunda, sugirió: «¿Qué les parece si vamos a un lugar más tranquilo para hablar? Creo que tenemos mucho que discutir». Encontraron un parque cercano.
sentándose en una banca bajo la sombra de un gran árbol. Por un momento, permanecieron en silencio, cada uno reuniendo el valor para iniciar la difícil conversación que les esperaba. Carlos fue el primero en hablar. Antes que nada, quiero pedir disculpas a ambos. Elena, nunca debí haberme ido de esa manera. Y Miguel, lo siento por todos los años que perdí, por no haber estado presente en tu vida. Elena suspiró profundamente. Carlos, yo también tengo mi parte de culpa. Debí haberte contado sobre el embarazo, pero estaba tan dolida, tan asustada. Miguel, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. ¿Por qué se separaron? De verdad. Carlos y Elena intercambiaron miradas, años de secretos y malentendidos pesando entre ellos. Recibí una oferta para estudiar en Europa, comenzó Carlos. Mi padre me presionó para que la aceptara. Dijo que era la oportunidad de mi vida. Yo era joven, ambicioso, y yo estaba embarazada, pero aún no lo sabía, continuó Elena. Cuando me enteré, Carlos ya se había ido. Quedé destrozada. Pensé que me había abandonado. Carlos negó con la cabeza, arrepentido. Si lo hubiera sabido, Elena, si lo hubiera sabido, me habría quedado. Habría hecho todo diferente. Miguel absorbía cada palabra. Años de dudas y preguntas sin respuesta, finalmente cobrando claridad. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Carlos respiró profundamente antes de responder. Mi padre. Él mantuvo contacto con Elena todos estos años. Cuando lo descubrí, me di cuenta de cuánto había perdido, cuánto había dejado atrás. No podía seguir viviendo con ese arrepentimiento. Elena, sorprendida por la revelación, miró a Carlos con nuevos ojos. ¿Tu padre, él sabía sobre Miguel todo este tiempo? Carlos asintió tristemente. Sí, y es algo con lo que aún estoy lidiando. Pero lo importante es que estoy aquí ahora, queriendo ser parte de sus vidas, si me lo permiten. Miguel, después de un momento de reflexión, habló. Siempre quise tener un padre, pero ahora es complicado. No puedo simplemente fingir que los últimos 15 años no sucedieron. Tienes toda la razón. Carlos estuvo de acuerdo. No espero que me aceptes como padre inmediatamente. Solo pido una oportunidad de conocerte, de ser parte de tu vida de alguna manera. Elena, que había estado observando la interacción entre padre e hijo, finalmente se manifestó. Creo que todos merecemos esa oportunidad, de conocernos, de intentar construir algo nuevo. Los tres quedaron en silencio por un momento, el peso de las palabras dichas y las decisiones por tomar flotando en el aire. Entonces, ¿qué sucede ahora?, preguntó Miguel. Su voz una mezcla de aprensión y curiosidad. Carlos miró a Elena, buscando su aprobación antes de responder. ¿Qué tal si empezamos despacio? Tal vez pueda visitarlos en San Miguel de Allende de vez en cuando. Podemos conocernos mejor, ver cómo se desarrollan las cosas naturalmente. Elena asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Creo que es un buen comienzo. Miguel, después de un momento de vacilación, estuvo de acuerdo. Está bien. Creo que puedo intentarlo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos de naranja y rosa, los tres se levantaron de la banca. Aún había mucho por decir, mucho por resolver, pero el primer paso se había dado. En los meses que siguieron, Carlos hizo visitas regulares a San Miguel de Allende. Poco a poco, él y Miguel fueron construyendo una relación, compartiendo intereses comunes y creando nuevos recuerdos. Elena, observando la evolución de esta nueva dinámica familiar, sintió que su corazón se abría nuevamente a posibilidades que hacía mucho creía perdidas. Un año después de aquel encuentro fatídico en la Ciudad de México, la familia se reunió nuevamente en la capital. Esta vez, no fue por casualidad, sino para celebrar la graduación de Miguel de la preparatoria. Mientras observaban al joven recibir su diploma, Carlos y Elena intercambiaron miradas cargadas de emoción y un entendimiento silencioso. Esa noche, después de la ceremonia, Carlos sorprendió a todos con un anuncio. «He decidido mudarme a San Miguel de Allende», dijo,
su voz temblando ligeramente de emoción. Si ustedes están de acuerdo, claro, quiero estar más presente, ser parte integral de esta familia. Elena, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Carlos. Creo que ya era hora. Miguel, en un gesto que sorprendió a todos, incluso a sí mismo, abrazó a Carlos por primera vez. Bienvenido a la familia, papá. Mientras se abrazaban, los tres sintieron que un nuevo capítulo estaba comenzando. Un capítulo de perdón, de amor redescubierto y de una familia finalmente completa. El futuro aún era incierto, con desafíos y ajustes por delante. Pero ahora, unidos, estaban listos para enfrentar cualquier obstáculo. El viaje que había comenzado con separación y dolor se había transformado en una historia de redención y esperanza. Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, Carlos, Elena y Miguel sellaron su compromiso de construir juntos un nuevo mañana, demostrando que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para amar y para formar la familia que siempre soñaron tener.